Perfecto. Buenos días, amigos seguidores de la página ULEAN Ecuador. Ya estamos aquí en este martes, hoy que estamos 26 de mayo del 2020. Antes que todo, antes que iniciar nuestra entrevista pautada para hoy, permítame saludar a todos los colegas, es que nuestro saludo, nuestro abrazo a quienes a diario hacen este trabajo y están en primera línea pese a la situación que vivimos en el país. Luego de ello, quiero darle la bienvenida en este momento a nuestro invitado de hoy, martes, el doctor Javier Pérez Vélez, experto en cirugía de la hiperhidrosis y de las deformaciones del tórax, cáncer de pulmón, cirugía robótica y otras situaciones más con quien vamos a dialogar en este momento. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación de dialogar con este amigo y servidor. Buenos días. Qué gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿cómo está el trabajo que vienen haciendo? Primero que todo, a mucha gente, yo ya me metí o me entré al internet a averiguar qué significa hiperhidrosis. No sé si de pronto nos explica un poquito a la gente que nos está viendo en este momento. Sí, es un trastorno que se caracteriza por una hipersudoración de determinadas partes del cuerpo, es decir, es una hipersudoración focalizada. Pueden ser las manos, lo más habitual, pueden ser las axilas, pueden ser los pies, pueden ser el cráneo y la cara. Entonces, hay situaciones en que pueden sudar varias partes a la vez. Lo que no se debe operar es aquel paciente que le suda todo el cuerpo. Ese no es un paciente, por ejemplo, ideal para operar. Ya, ustedes hacen intervención en todo caso de estas personas que tienen ese problema. ¿A qué se debe? Bueno, usted es especialista también en cirugía de deformaciones del tórax, cáncer de pulmón y cirugía robótica. Pero primero enfoquémonos en el tema de la hiperhidrosis. ¿Quiénes son los pacientes? ¿Eso es molestoso o tiene algún problema a la postre? Por ejemplo, un joven que tenga este problema, ¿qué pasaría? Sí, tiene problemas en el ámbito social, sobre todo. Son pacientes que, por ejemplo, si les sudan las manos, tienen vergüenza de dar la mano porque la llevan húmeda siempre, o siempre están con un pañuelo secándose las manos antes y se retraen mucho, es decir, tienen afectación psicológica estos pacientes. A nivel laboral también tienen problemas porque si tienen que coger algún folio o hojas, pues las empapan de sudor. El ordenador, lo que es la computadora, el teclado, también prácticamente lo borran completamente en el tiempo con la constante humedad, ¿no?, que tienen sus manos sobre el teclado. Y luego también pueden haber problemas a nivel de pareja, ¿no?, con su pareja, porque claro, si le sudan las manos es molestoso también para la otra persona esta situación. Entonces tenemos a un paciente pues, que tiene un problema de hipersudoración con repercusión social, repercusión a nivel laboral, incluso de relación de pareja. Perfecto. Hemos conocido que es la hiperhidrosis. ¿Esa cirugía es difícil, es costosa y si no se opera la persona, bueno, aparte del tema psicológico, puede afectar otra situación o no? Sí, la cirugía, lo primero es, como le digo, lo primero es hacer una buena evaluación. Ese es el éxito, por una parte, de la cirugía, saber cuál es el candidato que realmente se va a beneficiar de este tipo de intervención. Lo segundo es una buena técnica quirúrgica, saber dónde hay que actuar dentro del tórax, porque esto es un nervio que se llama el nervio simpático. Entonces, cuando va haciendo su recorrido por dentro del tórax, va dando unas ramas nerviosas que van a estimular van a estimular glándulas del sudor de determinadas partes del cuerpo. En este caso puede ser de las manos, puede ser de las axilas o puede ser de la cara y del cráneo. Actuando a nivel del tórax, yo sé dónde tengo que trabajar con el bisturí, ¿no? Porque tengo que cortar ese nervio y de esta manera interrumpo la conducción nerviosa, de esta manera le quito la estimulación para que esas glándulas del sudor no suden más en su vida. O sea, es un tratamiento definitivo. Pero yo tengo que saber en qué nivel dentro del tórax tengo que actuar si yo quiero que no suden las manos más, si yo quiero que no suden las axilas, si no quiero que sude la cara o el cráneo. Es decir, es una cirugía que es muy sencilla, pero que está llena de detalles y tiene que estar hecha por expertos en este tipo de intervención. Es un abordaje mínimamente invasivo, lo cual quiere decir que con dos orificios muy pequeñitos de medio centímetro de diámetro en cada hemitórax, por debajo de la axila, se puede realizar este tipo de intervención.
¿Cuánto tiempo tarda una persona, por ejemplo, en recuperarse luego de la operación que se realiza Eh, normalmente? Hay gente que tiene Sí, vergüenza de decir, me sudan las manos y me sudan los pies. sí. Esta cirugía se puede hacer en régimen ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que al cabo de 4 horas el paciente puede ser dado de alta a su casa. Mm. O también existe, cuando no existe una cirugía mayor ambulatoria en el hospital donde uno trabaje, lo único que se hace es que duerma una noche en el hospital y al día siguiente se van a su casa. La recuperación es inmediata, es decir, va a tener unas molestias, dolor, normales en todo tipo de intervención en los primeros 3 días, pero luego ya el dolor cada vez es menos y necesitará menos calmantes. Con lo cual, a la semana se puede reintegrar, depende de la actividad que haga. Si es una actividad de oficina, se puede reintegrar a los 3 días. Si es una actividad que tiene que ver con hacer esfuerzo físico, pues se puede reintegrar al cabo de 1 o 2 semanas. Ese es el clipaje del nervio simpático que ustedes le llaman, ¿no? Esa es otra técnica. Una Ah, cosa es es otro. cortar el nervio y el clipaje es poner un clip. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de esta cirugía es el sudor compensatorio, como lo decía antes. Hay personas que yo le quito el sudor de las manos, por el cual se operó, pero resulta que en el posoperatorio, al cabo de un mes o al cabo de 2 meses, el paciente presenta una hipersudoración en otras partes del cuerpo, en la espalda, en el pecho, en el abdomen, en los glúteos. Y esa es como una respuesta exagerada del organismo para mantener la temperatura interna del cuerpo, porque yo le he quitado a las glándulas del sudor de las manos que ya no suden, pero el cuerpo necesita Suda. recuperar eso. Entonces, lo que hace es el cerebro hiperestimular otras áreas y hace que suden más de lo habitual. ¿Qué pasa? Que este sudor puede ser muy molestoso para el paciente después de la operación. Y algunos, estamos hablando de un 4% de los intervenidos, se arrepienten de la cirugía. Entonces, nosotros en el año 97 en Barcelona, junto con otro médico también que también es muy famoso, el doctor Molins, empezamos a utilizar una técnica que se llama el clipaje. Entonces, esta técnica la inventó un chino, perdón, un taiwanés, y en el año 98. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reproducir la técnica en España y la introducimos en España. ¿Con qué objetivo? En vez de cortar el nervio, nosotros poníamos un clip de titanio. Eso es lo que se llama el clipaje. Este clip interrumpía la conducción nerviosa y evitaba que las glándulas del sudor de las manos, en este caso, ya no sudaran más. ¿Qué pasaba? Que si ese paciente me presentaba un sudor compensatorio molestoso, que le obligaba a cambiarse de ropa varias veces al día, se podría reintervenir y quitarse ese clip. Y el clip se quitaba en 30 segundos. Era una operación muy rápida y muy fácil de quitarlo. Entonces, ya hablábamos de una técnica reversible en caso de sudor compensatorio, postoperatorio. Y eso lo ofrecemos a pacientes que evaluamos y le decimos que hay un riesgo importante de que tenga un sudor compensatorio. Y le decimos, existe esta técnica. Entonces, si la eligen, Es una pues alternativa, sí puede decirse, ¿no? es una alternativa que justamente, por ejemplo, o sea, cualquier paciente que se vaya a intervenir de rubor facial, por ejemplo, que se ponga en rojo, ¿no? Cuando tienen vergüenza, por ejemplo, en una situación de estrés, todo esto. Eso también se opera, el rubor facial, Mm. ¿ya? O el paciente que le suda la cara, también se opera. Pero ¿qué pasa? El nivel de trabajo es un nivel muy alto dentro del tórax, el más alto de todo, ¿no? Que es trabajar a nivel de la segunda costilla, por donde va el nervio. Si nosotros trabajamos ahí, siempre, siempre va a haber un sudor compensatorio que puede ser muy molestoso para el paciente. Entonces, a ese tipo de paciente le decimos, mira, hay que poner el clic mejor, hay que hacer esta técnica por si acaso, ¿no? Vayas a tener un sudor compensatorio severo, si lo presenta, quitamos ese clic y no ha pasado nada. Pues verás cómo estaba antes. Ya. En todo caso es algo compensatorio, en todo caso, tal vez para determinar de pronto si funciona o no. Si después que hacen el clic, que ponen el clic, de pronto funciona la situación, ya se puede hacer una operación y que sea a largo plazo, ¿sería, doctor? Sí, el clic cumple el mismo objetivo que cortar el nervio. O sea, yo le quiero quitar el sudor de las manos o de las axilas a alguien, yo le pongo unos clics y se los quito. Ese sudor, para siempre.
El problema es que si me presentan un sudor compensatorio, pues también le puedo quitar los Puede clips corregir. y puede volver al estado de antes. Perfecto. En Para quienes se cambio, si conectan, yo corto el nervio, perdón, si yo corto el sí. nervio, ya no existe esa reversibilidad. Ya no hay esa posibilidad. Perfecto. Para quienes se conectan recién, estamos en diálogo con el doctor Javier Pérez Vélez, experto en cirugía de hiperhidrosis, el tema del cual estamos hablando en este momento, y también de las deformaciones del tórax, cáncer de pulmón y cirugía robótica. Doctor, hablemos un poquito de las deformaciones del tórax, también es otro problema que normalmente padece nuestra gente. ¿Cómo es aquella situación? ¿Qué es lo que hacen ustedes precisamente? Sí, en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Universitario Vall d'Hebron, en Barcelona, es un hospital que es uno de los más grandes de España, ¿no? Tiene más o menos unas 1.500 camas. Y, y yo soy el encargado dentro del servicio, de ocuparme de las patologías de deformidades del tórax. Esas son deformidades congénitas, es decir, ya nacen con el individuo y son el pectus excavatum y el pectus carinatum, que es lo más frecuente. Entonces, el excavatum es un pecho hundido, ¿no? El esternón y las costillas están hundidas, ¿no? Y lo contrario a esto es el pectus carinatum, que le llaman el pecho de paloma, ¿no? Es hacia afuera. Entonces, todas estas deformidades se pueden operar. Lo ideal es operarle a los 10, 12 años de edad. Lo que pasa es que siempre nos llegan tarde por cualquier motivo, porque los padres, conjuntamente con sus pediatras, pues dicen que es algo estético, la gran mayoría de las veces es verdad, es algo estético, pero eso también puede repercutir mucho en la vida social de esa persona, porque los chicos que tienen este problema, por ejemplo, no van a la piscina o no quieren ir al mar, o si se van a la piscina o van al mar, van siempre con camiseta, nunca se quitan la camiseta, por ejemplo. O si se meten a la piscina son los últimos en salir y del mar también son los últimos en salir del agua. Es un poco de Entonces, vergüenza, temor, tal un poco vez. vergüenza, sí, y es un problema estético también, pero que tiene su corrección. Entonces, nosotros corregimos esto, son patologías benignas, la gran mayoría son estéticas y la cubrimos por la seguridad social. O sea, no se cobra absolutamente nada, sino que lo hacemos en régimen de hospital público. Perfecto. Y luego también tenemos deformidades de pared, también hacemos otro tipo de intervenciones, por ejemplo, neoplásicas, o sea, cáncer que afectan pared torácica y tenemos que hacer resecciones de costillas, resecciones de esternón, reconstrucción luego con barras de titanio, reconstrucción con injertos, que esto ya lo hacemos conjuntamente también con los cirujanos plásticos. Y nada, tenemos un equipo multidisciplinario para atender todo este tipo de patologías. Perfecto, doctor. Por acá le envían saludos. Mi colega y compañero Ignacio Ábalos dice, salúdeme al doctor. Él fue dirigente de la Facultad de Medicina. Oiga, ¿qué Sí. tiempos aquellos? ¿Qué recuerda? Hablemos un poquito del asunto. ¿Qué recuerda hace 25 años que se graduó en la universidad? ¿Cómo era la universidad en aquel tiempo? Bueno, yo me dedicaba a hacer de todo. Yo estaba, bueno, era buen estudiante, no voy a decirlo, y me Con la gustaba modestia del mucho el caso deporte. Graduación. Sí, pero me gustaba mucho el deporte y en la política también. En la política más estaba metido por siempre obtener los mejores profesores para nuestra universidad, en este caso para la Facultad de Medicina, ¿no? Donde yo estaba estudiando y estuve pues de representante a la Junta, luego representante al Consejo Universitario, luego estuvimos por la Liga Deportiva Universitaria también, y todo esto. Bueno. Y también estuve pues en la selección de fútbol de la Universidad de Manta, representando a la universidad en los Juegos a nivel nacional, ¿no? A nivel interuniversitario. No era de aquellos que se quedaba Y ¿cómo se quedaba afuera con los compañeros ahí conversando, un traguito, sí, decían los amigos, o sí. no, no, en el tiempo que yo estaba, que empezamos en el 87, en el año 1987 que empezó la primera promoción, me acuerdo que teníamos que estar todo el día en la universidad, porque teníamos clase por la mañana, clase por la tarde y noche. Entonces, ¿verdad? Entramos muchísimo, entramos como 200 el primer año, pero luego el primer año hubo un filtro bastante importante. No sé exactamente cuánto pasamos a segundo, pero fuimos menos ya. Y ya al cabo de acabar la carrera, en el séptimo año, pues teníamos 13, que son los 13 de la fama, ¿no? Los 13 De la médicos primera de la promoción primera fueron. promoción de la ULEAN, ¿no? Donde estuvo decano el doctor Rodimata y de rector el doctor Leonardo Mora.
Y entonces estábamos ahí en la parte de dirigente, siempre intentando tener los mejores profesores para medicina. Sabíamos que había, como decir, había mucha gente atenta a esa primera promoción, cómo iban a salir, ¿no? Porque al inicio fue muy difícil empezar, pero muy difícil. Conseguir los cadáveres, bueno, hacer las prácticas, pero luego los profesores que tuvimos, la gran mayoría de profesores muy buenos, muy responsables y la verdad es que muy bien. Nosotros tuvimos una gran escuela también, por ejemplo, el hospital de, el hospital de Manta, Rodríguez el Hospital Zambrano. Rodríguez Zambrano y el Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo, dos grandes hospitales, la verdad es que no le piden favor a nadie para hacer prácticas y aprendimos muchísimo, muchísimo en cirugía, medicina interna, todo, ginecología, pediatría intensivos. Entonces, realmente éramos como todo terreno, ¿no? Digamos, un internado, pues, que tenías que estar en estos dos hospitales durante un año, haciendo guardias 10 veces, 10 días al mes, entonces era muy complicado, muy difícil. Al día siguiente no librabas, sino que tenías que ir a ayudar o pasar visita, o sea, que era bastante sacrificado, pero que valió la pena hacerlo. Y nada, Perfecto. de ahí de anécdotas, nomás una que, bueno, hasta quinto año de medicina tuve la oportunidad de jugar al fútbol profesional. Dice que era En hincha el de... ¿Por qué se hizo hincha de Liga de Portoviejo y jugó en Liga de Portoviejo y no jugó aquí en Manta? porque yo soy de un pueblo cerca de... soy de un pueblo de la parroquia de... Bueno, soy de la parroquia de San Plácido, Ah, ya que es pertenece a una parroquia de Portoviejo. Puerto Viejo. Pertenece a Puerto Viejo. Luego yo ya me fui a estudiar a Manta, claro, la universidad todo me fui a Manta, pero yo seguía viajando por Puerto Viejo. Entonces, claro, en la época que estaba Grimaldi, yo estuve entrenando con las juveniles y aquella época, pues la liga pues bajó prácticamente, faltaban 2 partidos, pero ya no hacían falta porque ya había descendido. Entonces, los afrontó con juveniles esos 2 últimos partidos, pero yo justamente me había marchado por lo de medicina. Yo me fui porque el profesor que estaba con nosotros en las juveniles nunca me dijo nada de que habían dado la orden de pasar al equipo de primera, ¿no? La orden había sido dada por el uruguayo, que estaba con nosotros en el equipo A. Y bueno, eso fue en tercer año de medicina. Y luego en quinto año ya estábamos en un campeonato interuniversitario y estábamos en Guayaquil, en Estadio Modelo, y estábamos jugando con un equipo que era la Universidad de Guayaquil. Y ahí habían jugadores pues muy famosos en ese tiempo, que las universidades los inscribían para quedar campeones, ¿no? Mm. Habían jugadores del Panamá, habían jugadores del Filambanco, bueno, jugadores buenos, ¿no? Estaba el Falconi, que jugaba muchísimo, el 10, bueno. Y nosotros ese partido lo afrontamos. En ese partido yo era suplente en el campeonato. Bueno, nada. Y yo era como delantero, pero era el suplente. Entonces, en el partido anterior expulsaron a un compañero nuestro, entonces yo salí a jugar de titular ese partido con la Universidad de Guayaquil. Y estaba el árbitro de fútbol, Elías Jacome, que ya se murió. Ya, Estaba sí, él en las recuerdo. gradas viendo el partido y claro, él vio el partido. Nosotros hicimos un primer tiempo genial, bueno, jugábamos simplemente al contragolpe, yo estaba solo arriba jugando siempre, bueno. Y estuvimos algunas oportunidades, bueno, pero estábamos bien. Entonces el técnico en ese tiempo pues me cambió, yo no salí en la segunda parte. Y entonces Elías Jacome se bajó de las gradas y comenzó a increpar a mi técnico. Le dice, ¿por qué ¿Por qué lo había... sacas ¿por qué lo cambias si es el mejor del partido? Bueno, así, bueno, lo increpó todo. Bueno, me acuerdo que me dijo, dice, vente aquí conmigo. Y me llevó, dice, yo tengo amigos en el MLE y en el Barcelona. ¿Dónde quieres jugar tú? Yo le digo, el MLE. Y me dice, vente que hablamos con ellos. Y me llevó con unos dirigentes. Y yo lo único que en ese tiempo, claro, yo estaba en quinto año de medicina, lo único que dije fue, si tengo la opción de hacer las dos, perdón, si tengo la opción de hacer las dos cosas, vendré a Guayaquil. Entonces, si no, no. Entonces ya no me contactaron más y me quedé en Manta. Ahora no escucho. Hola. Ya está, ahora sí. Yo ya escucho. Hola.
Voy a tener que quedarme con ambiental por lo pronto, doctor. Ahí parece que sí me... Sí, Ahora sí, sí me escucha. se estaba escuchando y, o sea, se quedó prácticamente con el tema médico, ya no volvió al fútbol. Me quedé con el tema médico porque mi padre me dijo, bueno, la carrera de futbolista te durará poco, me dijo. Y es una gran verdad. Sí, y bueno, le hice caso. Qué bueno. Ahora, hay saludos, doctor, qué bueno hablar de aquellos tiempos. Yadira Lagos dice, saludos Javier, qué gusto saber de ti, un abrazo, gracias por compartir tus conocimientos. Y también hay otro mensaje de Verónica Acuña, saludos doctor Javier, un saludo desde Manta, esperando que esté muy bien por allá, dice. Saludos a Verónica, que es una gran amiga, y saludos a Yadira también. Oiga, ¿qué tal fue especializarse allá en esto que usted maneja precisamente? El cáncer de pulmón, háblenos un poquito de los tratamientos que dan allá. España, entiendo, en Europa están mucho más avanzados que en nuestro país en este sentido. Sí, ahora sí, el cáncer de pulmón, la verdad es que el manejo es un manejo también multidisciplinario y ha avanzado muchísimo, sobre todo con las nuevas terapias por parte de los oncólogos. Pero el tratamiento de elección sigue siendo el tratamiento quirúrgico, el que mejor va. Siempre que se pueda operar un paciente es lo mejor. El pronóstico es muchísimo mejor, ¿no?, que aquellos que no pueden ser tributarios de cirugía porque el cáncer está avanzado o porque tenga unas pruebas funcionales respiratorias que no permiten hacer ningún tipo de resección pulmonar, o porque el paciente tiene mucha comorbilidad asociada por edad y por enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes, cardiopatía, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estudiar también bien al paciente y si se puede operar, mejor para él porque el pronóstico va a mejorar muchísimo. Ahora, en cuanto a técnicas quirúrgicas, lo último es la cirugía robótica, ¿no? Entonces, la cirugía robótica, el cirujano está en una consola operando y el ayudante está con los brazos del robot, ¿no? Entonces, es un robot que se llama Da Vinci, que tiene el pulso firme, no, no le tiembla el pulso prácticamente, y el cirujano desde la consola le va manejando todos los movimientos de la intervención quirúrgica. Eh, la imagen es una imagen como que si el cirujano estuviera dentro del cuerpo del paciente operando. Es una imagen 3D, el cirujano puede aproximar o alejar lo que está viendo y luego todo lo instrumental del robot hace unas rotaciones de hasta 180 grados. Es un instrumental muy fino, de unos 8 milímetros, 60 centímetros de longitud, y sobre todo a la punta de estos instrumentos hacen los mismos movimientos que la muñeca de una persona, ¿no? Toda rotación, incluso más, ¿no? Y entonces con esto el paciente, ¿qué gana? Pues se gana seguridad y luego también un menor dolor posoperatorio, porque son pequeñas incisiones que se hacen y por ahí se puede sacar un lóbulo o un pulmón entero. Perfecto, o sea, realmente la medicina ha avanzado y peor con este brazo robótico que usted dice que trabajan, realmente ayuda muchísimo. Doctor, la universidad se siente orgullosa, lógicamente, de tener profesionales fuera. ¿Qué sabe usted de la universidad? ¿Está al tanto tal vez de sus compañeros, de lo que pasa acá en Ecuador? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo ya en España? 23 años llevo en España. 23 años. Sí, Sí, ¿y está 23 con toda años. la familia por allá? Sí, sí, sí. Y de los compañeros, la mayoría están en Chile. En Chile. ¿Y cómo así Sí, de mis decidió compañeros. irse a Europa al principio? ¿Qué tal fue la situación para usted? Duro, fue muy duro. Yo conseguí una beca en Ecuador para venirme a Europa, porque mi intención era irme a Brasil a hacer cirugía plástica, porque esa era mi obsesión, hacer cirugía plástica. Bueno, y al final de Brasil no pude ir, me salió lo de Europa, lo de la beca, apliqué con el gobierno español y entonces saqué una beca que era de las mejores, se llama la beca Mutis del Gobierno de Cooperación Iberoamericana Española, de la Agencia de Cooperación Iberoamericana. Y con esto fue que me animé a venirme a Europa. Y entonces cuando estuve aquí ya pues hice el doctorado con esa beca y luego ya me presenté para el examen MIR para hacer la especialidad en cirugía torácica. Y luego ya he hecho más cosas, he hecho el doctorado, la especialidad y luego he hecho el máster de trasplante también, de trasplante de pulmón. Entonces, justamente el año pasado, nuestro grupo, nuestro servicio, rompió el récord de trasplantes en Europa, de pulmón. Hicimos 105 trasplantes el año pasado.
Entonces, vamos por delante de Austria ahora. Qué bueno, o sea, usted no ha parado de estudiar por lo visto, o sea, ha estado una tras otra, se ha mantenido aprendiendo y cada vez especializándose más. Sí, tenemos en trasplante tenemos muchísimo trabajo y realmente estamos cada 2 por 3 de guardia, somos un grupo ahora de 10 personas, pero tenemos que, o si estás un día de guardia de cirujano torácico, otro día tienes que estar de trasplante y realmente hay mucha actividad, muchísima. Y siempre estás en constante aprendizaje, ¿no? Porque la parte de donación también es otra es otra, digamos, otra situación también bastante que hay que aprender muchísimo. O sea, el donante no solamente es aquel que tiene una muerte cerebral, ahora estamos con otros tipos de donantes en asistolia controlada, entonces son otras técnicas de extracción de órganos y tenemos que compaginarnos y estar en armonía con el resto de cirujanos, con el cardíaco o con el cirujano digestivo, del hígado, el hepático, con los urólogos, todos tenemos que estar coordinados bien para poder extraer todos los órganos con éxito. Y entonces esto lo que genera es tener un pool mayor de donantes para que todos los que están en lista de espera puedan beneficiarse de este tipo de donaciones. Perfecto. Beatriz Molina dice, Javier, muy orgullosa de excelente profesional en que te has convertido y que has puesto muy en alto el nombre de la ULEAN. Saludos. Y gracias. Saludos. Oiga, esto que habla precisamente de la técnica, nueva técnica que están utilizando, yo hasta ahora, bueno, conocemos muy poco porque lógicamente nosotros no somos médicos, pero ustedes son los especialistas. Había escuchado de la técnica del donante, o sea, que es la persona que tiene muerte cerebral, son los únicos que pueden hacer donaciones de órganos vitales, lógicamente, pero usted habla de una nueva técnica, o sea, ya no solo los de muerte cerebral pueden hacer donativos. Sí, se habla de la técnica ahora de en asistolia controlada. Son aquellos pacientes que ya no tienen salida y prácticamente pues se habla con la familia y es como decir, le quitamos a toda la medicación, todo el soporte que ese donante, bueno, que ese paciente en ese caso está recibiendo y prácticamente pues lo que se llama es pararle el corazón. Y en ese momento nosotros hacer la extracción en un tiempo prudencial para que los órganos puedan servir. No podemos tardar tampoco mucho tiempo en la extracción. Perfecto, interesante la técnica que ahora están aplicando. Lógicamente que ello conlleva, entiendo, utilización de especialistas en psicología y todo aquello para hablar con la familia, Sí, hacer en aquella situación. En América Latina no se está haciendo, que yo Es sepa muy difícil acá. todavía, no. No es difícil, lo que pasa es que es como todo, hay que mandar a la gente a prepararse y ya está. Y así como se prepararon para obtener donantes en muerte encefálica, muerte cerebral, lo mismo se puede hacer para aprender las otras técnicas y aumentar el pool de donaciones. Perfecto. Nuestro diálogo con el doctor Javier Pérez Vélez, experto en cirugía de hiperhidrosis y de la deformación del tórax, cáncer pulmonar y cirugía robótica. Se graduó hace 25 años en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví y ahora está trabajando precisamente en Europa. Nos representa muy bien a la universidad. Gracias, doctor, por su tiempo. Oiga, una cosita, ¿ha pensado volver nuevamente al país en algún momento? Tal vez por acá está la familia, está la gente, el resto de la familia que lógicamente se quedó en Ecuador. Yo pensé en volver, sí, en el año 2014. Y el año 2014 obtuve una propuesta muy interesante del gobierno, en este caso del economista Rafael Correa, para realizar el primer programa de trasplante pulmonar en el Ecuador. Yo me fui muy, pero muy ilusionado. Me exigieron el doctorado, yo tenía doctorado, todo, o sea, yo califiqué inmediatamente y tenía de estas, que era la mejor beca que existía en ese momento, ¿no? Y claro, yo con mucha, ¿cómo es? Me fui a Ecuador pues con mucho entusiasmo, ayudar a la gente, montar el primer programa de trasplante de pulmón. Pero bueno, luego las cosas no son fáciles a nivel de todo, a nivel administrativo, a nivel de los propios compañeros, a nivel de los propios compañeros hay mucha, yo digamos más, no sé si es envidia, algo parecido, pero
muy difícil desarrollarte. Sí, tenemos que tener la mente abierta a todos. Nadie es más que nadie, simplemente tú ofreces tus conocimientos y la gente debería acercarse ante aprender, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estuve en Quito tuve muchos problemas en el Andrade Marín al inicio, ¿no? No me dejaban ir al quirófano, imagínense, yo mendigando quirófano, cuando acá tengo mis quirófanos por haber, pero bueno, eran cosas así, un poco de celos, un poco de problemas de Temor, tal administrativos vez. también. Sí, bueno, pero mi intención era hacer ese programa y quedarme en el Ecuador. Yo incluso tengo una consulta en la ONI, tengo un consultorio privado en la ONI Hospital desde hace años, desde el inicio, porque mi intención era regresarme. Y entonces, ante esta situación, pues estuve 10 meses, fui para un año, estuve 10 meses, organicé todo el programa de trasplante de pulmón en Quito, contra todo pronóstico, porque mi intención no era hacerlo en Quito, mi intención era hacerlo en Guayaquil, porque era un programa de pulmón y para beneficiar a todo el Estado ecuatoriano, el primer centro de trasplante de pulmón tendría que estar en Guayaquil y no en Quito. Forzaron la situación muchísimo las autoridades de la INDOC, del Ministerio de Salud Pública. Bueno, yo ahí pues a regañadientes acepté, pero también puse mis limitaciones, que se podría hacer para gente que vive en altura, pero no para gente que vive a nivel del mar, porque si no, pues esa gente se moriría cuando, ¿no? Ya de por sí tienen un problema respiratorio que no pueden respirar y van a subir a la altura, pues se Peor agravarían más, todavía. eso es por lógica. Entonces era una locura. Se podría hacer en Quito, sí, pero iba a beneficiar a una determinada población, a la que vive por encima de 2.000 metros, ¿no? En cambio, en Pero la Guayaquil gente es que para vive, todo el país. claro, era para todo el país. Entonces, desde ahí ya empezamos mal con el gobierno de Correa, bueno, con los funcionarios que estaban en el gobierno de Correa en ese momento. Y así tuvimos esas peleas, ¿no? Aún así, el gobierno, la verdad es que sobre todo las autoridades de la Andrade Marín, sobre todo la dirección y la gerencia, se portaron súper bien en el sentido de organizar un equipo multidisciplinario, porque es muchísima gente que tiene que intervenir. Y, yo conseguí la pasantía para 12 personas, ¿no? Para que se fueran a formar en cuidados intensivos, neumología, cirujanos, ¿no? Enfermeras que tenían que estar en quirófano en circulación extracorpórea para utilizar la bomba por si acaso, ¿no? Y enfermeras de UCI, enfermeras de hospitalización, todo esto. Bueno, era un equipo prácticamente de 12 personas. Entonces, toda esta gente que iba a Madrid a formarse en el Hospital Puerto de Hierro, toda esta gente ya eran especializados, pero claro, tenían que ir a hacer el aprendizaje solo del trasplante de pulmón. Entonces, para nosotros, la pirámide clave es el cirujano, es el médico intensivista y es el anestesista. Estos tres tienen que estar muy bien formados para tener un éxito en el trasplante de pulmón. Luego ya viene más gente, los rehabilitadores respiratorios, bueno, más gente que se puede incorporar y que también son importantes, pero para sacar un paciente con vida del quirófano, anestesista, cirujano e intensivista, siempre. Se dejó todo esto hecho, se dejó incluso aprobado, la acreditación se la consiguió para el Hospital Carlos Andrade Marín en tema de trasplante de pulmón. Yo a los 10 meses sufrí un asalto en Manta, en un fin de semana que estuve en mi casa en Manta, y fue un asalto un poco muy así, una situación muy dura para mí, porque fue con pistolas dentro de casa, eran 3 Una personas, bueno, situación y bastante una dura. situación bastante delicada, dura, te vamos a matar y así eres tú. Era como algo enviado, ¿no? Algo, no era un asalto fortuito. Entonces, yo de todas maneras, pues supe reaccionar rápido en el sentido de que dije, pues yo le dije, mire, yo trabajo para el gobierno de Correa, si me matan, pues lo irán a buscar donde sea ustedes, porque estoy trabajando en un programa muy importante, ¿no? Y bueno, al final se llevaron ordenadores, se llevaron las computadoras, las lactos, se llevaron dos, donde estaba todo el programa ahí de trasplante, bueno, se llevaron las tarjetas de crédito, las claves para sacar dinero. Y eso quedó en nada. Yo denuncié esa misma madrugada a la policía,
pero no hicieron absolutamente nada. Yo incluso pedí ayuda del gobierno, mandé cartas al gobierno, al Ministerio de Interior, estaba en ese tiempo Serrano y todas estas cosas. Bueno, total es que en una semana, como no recibí ninguna respuesta, pues yo dije, pues yo me voy. Entonces yo dejé abandonado, ya acreditado, incluso habíamos hecho 7 extracciones pulmonares de donantes de muerte cerebral, donde yo prácticamente estaba formando a los cirujanos en las extracciones. Y solo quedaba por hacer el trasplante ya, el implante. Teníamos pacientes estudiados y ya está. Entonces yo me fui y eso que se quedó en stand-by hasta hace un año y pico, 2 años que se hizo el primer trasplante de pulmón, con el cual las autoridades de ese, bueno, que están ahora ahí en el Andrade Marín, quedaron en llamarme a mí para que yo lo hiciera, porque, claro, yo había hecho todo el trabajo anterior Claro. y solo quedaba implantar. Entonces, claro, ellos consiguieron a un cirujano también de Quito que se había formado en Córdoba, en España, en la ciudad de Córdoba, y a la final él hizo el trasplante, el primer trasplante pulmonar en Ecuador. Bueno, sé que ahora llevan 2 en Quito, pero claro, es esto, solamente se beneficia la gente que vive en altura. Y entonces la gente que vive a nivel del mar, que yo conozco mucha gente que necesita trasplante de pulmón porque a mí me escriben y es lamentable porque esta gente se está muriendo. Sandy fue un caso, Sandy Sornosa fue un caso, que no sé si lo recuerdan ustedes, de Portoviejo, si lo buscan Sí, recordamos. en internet. Bueno, Sandy fue una de las chicas que si no logra irse a España, se hubiera muerto Sandy. Hubiera En fallecido, Ecuador sí. se hubiera muerto, sí. Sandy, pues, gracias a Dios está muy bien, está vivita, le fue muy bien el trasplante, tuve la oportunidad de estar en el implante de un lado y el otro lado lo hizo otro compañero que era el que estaba ejerciendo de titular y fue muy bien, fue muy bien. Perfecto. Hemos dialogado hoy con el doctor Javier Pérez Vélez, experto en cirugía de la hiperhidrosis, de la deformación del tórax, del cáncer de pulmón y la cirugía robótica. Nos ha contado todas sus peripecias, o al menos la mayoría de lo que le ha tocado pasar en Europa cuando también volvió a nuestro país y otras situaciones más. Doctor, sabemos que su tiempo es muy valioso y queremos agradecerle y felicitarle, lógicamente, en nombre de la universidad. Nos sentimos orgullosos de que nuestros profesionales no solo estén en el país, sino que estén en un ámbito tan competitivo como lo es precisamente en Europa. Gracias por su tiempo, por habernos acompañado. No sé si algo más nos quiera agregar en este saludo a la comunidad universitaria, que no es la misma que cuando usted estaba, pero que sin embargo sigue laureando. Sí, la oleada siempre la voy a llevar en el corazón, o sea, a todos, las autoridades, los amigos, a Ignacio, a todos los que yo conozco en la universidad, siempre serán siendo mis amigos, Verónica, todas, o sea, tenía muchos amigos, tengo muchos amigos ahí, y a la comunidad universitaria, nada, los estudiantes de medicina, que todo se puede conseguir, que con esfuerzo y sacrificio todo se puede conseguir y que en mí siempre tendrán a alguien que les puede ayudar ahora con la tecnología así, que nos podemos comunicar y todo esto. Cualquier problema, consulta que tengan, yo estoy encantado en ayudarles, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, mi vocación siempre ha sido enseñar. Perfecto, doctor. Gracias por esas palabras y gracias por habernos atendido hoy. Esperamos que la pasen muy bien, pese a las dificultades que estamos viviendo en el mundo entero con esto del COVID-19. Pues que le vaya muy bien en las actividades y que lógicamente pueda disfrutar de la compañía familiar allá y también de su trabajo que está realizando. Gracias. Gracias, César. A ustedes por la Gracias. invitación. A usted. El doctor Javier Pérez Vélez ha dialogado con nosotros hoy, mis amigos seguidores de la página ULEAM Ecuador. Gracias por habernos acompañado también. En horas de la tarde tendremos una nueva entrevista. Vamos a dialogar con más invitados. De mi parte, gracias. Hasta más tarde.